Vamos a ir a la palabra en el Salmo 133, versículo 1, versículo 3. Hoy estaremos hablando, hermanos, de la armonía y estaremos hablando del orden. Dos cosas importantes para poder vivir en bendición, para poder caminar en bendición. ¿Cuántos quieren, hermanos, caminar en este año en bendición? No tiene nada de malo anhelar caminar en bendición. De hecho, la voluntad de Dios es que nosotros andemos en bendición. De algo estoy seguro: no fuimos creados para caminar en desgracia, ni en miseria, ni en maldición. La desgracia, la miseria y la maldición vinieron como resultado de la caída, del pecado. Amén. Así que tenemos nuestro texto base. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, una palabra muy clave, cabeza, el cual desciende sobre la barba. Barba, dos cosas importantes: la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Vestiduras, la tercera palabra clave que voy a estar hablando y explicando eso. Versículo 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahvé bendición y vida eterna. Oiga, un salmo pequeñito, 3 versículos, pero muy profundo en la revelación de la palabra. Ore al Espíritu Santo, oremos al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo y pidámosle que nos dé la sabiduría y el discernimiento. Padre, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, aquí estamos reconociendo tu soberanía, tu poder y tu autoridad. Nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra entrada, nuestra salida depende de ti. Nuestro futuro, nuestro destino, nuestra eternidad depende de ti. Háblanos en esta hora como hijos amados. Señor, enséñanos, capacítanos, fórmanos, instrúyenos. Queremos crecer en la revelación de tu palabra. Que de esta palabra, Señor, tu pueblo pueda adquirir sabiduría, ciencia para vivir la vida de acuerdo a tu voluntad. Señor, mi corazón anhela que tu pueblo, mis hermanos, mis hermanas, en este año podamos caminar en bendición. Ayúdanos a vivir en la bendición que tú has prometido. Hay promesas de bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender cuál es la clave, Señor, para vivir en esa bendición, en esa vida eterna que tú has prometido por medio de la palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias te doy. Sean tan amables de sentarse, por favor. Gloria a Dios. Póngase cómodo. Y Dios bendiga a todos los hermanos que nos miran semanalmente por las redes sociales. Dios bendiga sus vidas y deseo que este mensaje edifique poderosamente hasta donde usted vaya a mirarnos. Ok, el mensaje de esta tarde, hermanos, le he titulado Bendecidos por vivir en armonía dentro del orden establecido. Repita conmigo en voz alta: bendecidos por vivir en armonía dentro del orden establecido. ¿Quieres caminar en bendición? A ver, levante su mano los que realmente quieran caminar en bendición. Yo soy el primero. Amén. ¿Realmente queremos caminar en bendición? Vale la pena preguntarnos 2 veces, 3 veces: ¿realmente queremos caminar en bendición? Mire, no hay otro recurso, no hay otro medio, no hay otra alternativa. Bíblicamente, según este capítulo, la única manera de caminar en bendición, de vivir en bendición, es estar dentro del orden establecido por Dios. Así que en esta hora de la tarde yo requiero que tú seas sabio y sé entendido. Y escucha, considera y aplica la importancia de vivir dentro del orden establecido
por Dios. Dios es un Dios de orden. Y Él ha establecido, hermanos, ciertos lineamientos para que podamos vivir dentro de ello. Y de esta manera podamos ser bendecidos. Hermanos, debemos de saber que la bendición siempre va a venir como resultado de algo. Ayer yo le decía a los líderes, los cambios que estamos haciendo seguramente tienen que producir algún resultado. Amén. Y yo estoy seguro que vamos a hacer muchas cosas diferentes en este año y tienen que mirarse los resultados, porque toda acción produce una reacción. Amén. Y yo te aseguro que si tú te mantienes viviendo dentro del orden establecido por Dios, hermanos, serás beneficiado, serás bendecido. Así que hoy este mensaje, hermanos, tiene que inspirarnos. Escucha por favor, el propósito de este mensaje es inspirarte, motivarte a buscar una vida mejor, a desear una vida mejor dentro de la voluntad de Dios. Y quiero tomar el Salmo 133 que tenemos aquí en la pantalla como punto de partida, porque este salmo, mire, analice por favor cómo son las últimas palabras. ¿Cuáles son las últimas palabras de este salmo? Usted los tiene ahora mismo en pantalla. Ahí el último versículo. ¿Cómo termina este capítulo 133? ¿Cuáles son las palabras finales de este salmo? Bendición y vida eterna. Este salmo 133 termina con una promesa de bendición y de vida eterna. Voy a retomar las últimas palabras y las voy a repetir de nuevo. Y dice así: porque allí envía Jehová, Yahvé, bendición y vida eterna. Y esta es una promesa muy importante, hermanos, para cada uno de nosotros. El que sea sabio y entendido de corazón, y para todo aquel que ame una vida de bendición, estas palabras finales, hermanos, deben de despertar la búsqueda de el cumplimiento de esta promesa de bendición. ¿Quieres bendición? Ahí se nos está señalando dónde. ¿Quieres vida eterna? Ahí el Espíritu Santo nos está señalando. ¿Cuántos desean vivir en esa bendición? ¿Cuántos desean vivir y gozar de esa vida eterna? Y si el Espíritu Santo nos está señalando, porque dice allí, veo la voz, puedo oír la voz del Espíritu Santo diciéndole al pueblo allí. Es como que si Dios en esta tarde, hermano, nos estuviera señalando de manera personal a cada uno de nosotros, queriendo llamar nuestra atención, queriendo llamar tu atención y diciéndote allí, mira, observa, pon atención, allí envío mi bendición, allí envío mi vida eterna. El que sea sabio y entendido se preguntará: ¿dónde, Señor? ¿Dónde? ¿Dónde envías la bendición? Es importante entender esto y discernirlo, porque si el Espíritu Santo dice allí envío la bendición, ¿qué es lo más sabio que podemos hacer nosotros? Ir a ese lugar, indagar, preguntar, investigar. Si el Espíritu Santo está señalando allí envío mi bendición, allí encontrarás vida eterna, lo más sabio que podemos hacer nosotros es preguntar: ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde llega la bendición? ¿Dónde se encuentra la bendición?
¿Dónde puedo tomar esa vida eterna? Para mí, hermanos, es muy importante este verbo allí. Amén. Esta palabra allí. De hecho, aquí en mi bosquejo hasta la subrayé. Y a lo mejor hasta usted pueda o quiera subrayarla ahí en la palabra. Allí envía Jehová bendición. Amén. Le invito pues a buscar el camino de la bendición por medio de la palabra. Es muy importante. Allí. Nos preguntaríamos en esta tarde, ¿dónde, Señor? ¿Dónde? ¿Dónde es? Y el Espíritu Santo nos respondería, allí. ¿Pero dónde, Señor? ¿Cómo le hago para saber? Para conocer, para estar en ese lugar donde tú bendices, donde tú regalas vida eterna, donde tú otorgas la vida eterna. Nuestra responsabilidad, hermanos, es buscar ese lugar, encontrar el lugar donde cae la bendición, donde llega la bendición, identificar cuál es el medio, la manera o el recurso que Dios ha puesto para bendecirnos. Ustedes saben lo que la desgracia que acaba de pasar. Mire, hasta dónde llega el hombre y el valor que tiene el hombre y hasta dónde es capaz el ser humano, hermano, el atrevimiento que tiene para conseguir unos pesos, que no le importó el peligro, el fuego, la lumbre, por sacar unos litros. Hasta dónde llega la humanidad por unos pesos, el valor que tiene, el atrevimiento que tiene. ¿Cómo no tendríamos el valor de preguntar, de tomarle la palabra a Dios en esta tarde? Si el Espíritu Santo por medio de la palabra está señalando el lugar donde la bendición cae, donde la bendición llega, donde la bendición está presente, ¿por qué no ir en pos de esa bendición? ¿Por qué no disponer el corazón y decir, Señor, si allí envías bendición, yo voy a ir a ese lugar, yo me voy a meter, yo voy a ir, yo estoy interesado, yo amo esa bendición, yo deseo esa bendición, yo quiero bendición para mi matrimonio, quiero bendición para mi familia, quiero bendición para mi trabajo, quiero bendición para mi negocio, quiero que tu bendición esté sobre mi casa. Y si tú estás mostrando ese lugar, yo la voy a buscar. Hermano, el ejemplo lo tenemos de Jacob. Jacob se aferró y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Por qué no aferrarnos nosotros a buscar esa bendición? A decirle al Espíritu Santo, me estás diciendo que allí, ahora ¿dónde? Ahora escuche por favor, hay algo más que yo entiendo aquí. Que la bendición viene como provisión de parte de Dios. Repite conmigo, la bendición viene como provisión de parte de Dios. Entendamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Allí envía Jehová bendición. Amén. ¿Qué significa esto? Esto significa entonces que la bendición llega como resultado de algo. Viene como consecuencia de algo. Amén. Muchas veces pensamos que la bendición va a llegar de manera automática. No, hermanos. La bendición viene como consecuencia de algo. La bendición viene como resultado de algo. La bendición viene como provisión por algo y para algo. Así que vamos a entender esto. Número uno, y voy a empezar a detallar.
La bendición de Dios, según la revelación del Salmo 133, la bendición de Dios es enviada. Escuche, ¿dónde es enviada? ¿A dónde Dios enviará su bendición? ¿Dónde creen que Dios mandará la bendición? ¿Dónde caerá la bendición de parte de Dios? ¿Dónde se manifestará la bendición? ¿Dónde vendrá? Porque dice que se envía. Dios envía su bendición. Hay un lugar, hay un estado, hay un ambiente, hay un contexto, hay una esfera, hay un entorno donde la bendición llega, donde la bendición está, donde la bendición se encuentra. Depende de nosotros discernir ese contexto, ese ambiente, ese entorno. Te aseguro que si en esta hora de la tarde por el Espíritu entendemos y discernimos el contexto, el ambiente, el entorno donde está presente la bendición de Dios, oh mi hermano, yo haré todo lo posible por ser parte de ese entorno. Yo haré todo lo posible para ser parte de ese contexto, de esa esfera. Bienaventurados seremos como iglesia si en este año, hermanos, caminamos en esa esfera, en ese contexto, en ese entorno donde la bendición de Dios se encuentra. Le aseguro que si entendemos esto, su familia va a ser bendecida, su matrimonio va a ser bendecido, su hogar va a ser poderosamente bendecido. El punto o la clave es saber el contexto, la esfera, el entorno. Bíblicamente hay una esfera donde se mueve la bendición de Dios. Y bienaventurado aquellos que logran ver por el Espíritu esa esfera y se meten y son parte de esa esfera, son parte de ese ambiente. Así que número uno, la bendición de Dios es enviada donde hay unidad con armonía. ¿Quiere repetirlo conmigo? O dígase lo que está a su lado. Oyes, dígale así, oye, la bendición de Dios es enviada donde hay unidad con armonía. Versículo 1. Ahí empieza. Ese es el ambiente. Esa es la esfera, hermano, donde reside la bendición de Dios. Te aseguro que en una familia donde hay pleito, no hay bendición. Te aseguro que en un matrimonio donde hay pleito, no hay bendición. Amén. Pero en un hogar, en un matrimonio, en una iglesia, en una familia humana o espiritual, congregacional, donde se mueve la unidad con armonía, les aseguro que ahí empieza a caer, a llover la bendición de parte de Dios. Así que para nosotros es importante entender esto. Y para mí como pastor, hermano, quiero que te quede bien claro en esta tarde. La bendición de Dios es enviada donde hay unidad con armonía. Porque puede haber unidad, pero no armonía. Les aseguro que en una protesta hay unidad, pero no hay armonía. En una manifestación hay unidad, pero no hay armonía. ¿Cuántas familias en este fin de año, hermanos, se juntaron y visitaron la casa de papá o de mamá? Llegaron los hermanos, los de cerca, los de lejos, pero en muchas de esas familias no hubo armonía. Amén. Entonces la clave aquí, para que la bendición de Dios esté sobre mí, venga sobre mí, caiga sobre mí, es que estemos en unidad, pero que estemos también en armonía. Amén. Es en ese contexto, es en esa esfera, en ese entorno donde la bendición de Dios empieza a ser enviada.
La bendición entonces viene como provisión, como resultado de la unidad en armonía. En este año tú tienes que ponerte de acuerdo con tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, de caminar en unidad, pero también de caminar en armonía. Porque pudiera ser que vienen juntos al templo, pero pudiera ser que no vienen en armonía. Amén. ¿Cuántos matrimonios vienen junto al templo, pero no vienen en armonía? Iglesia, ¿queremos caminar en bendición? Ahí está lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que buscar la armonía. Mire, yo le decía ayer a los líderes, vamos a promover la armonía. Vamos a promover, vamos a motivar que todos los hermanos participen. Hermanos, si vamos a salir a una confraternidad, vámonos todos a la confraternidad. Si vamos a hacer vigilias, porque en este año vamos a hacer vigilias, vamos todos a la vigilia. Que si vamos a evangelizar, hermanos, cada mes, ya entrando el tiempo de calorcito, de abril en adelante hasta noviembre, todos al evangelismo. Hermanos, vamos a caminar en unidad. Propóngase como iglesia, hermanos, caminar este año en unidad, pero también en armonía. Solamente de esa manera la bendición prometida se cumplirá en nosotros. La unidad en armonía trae como resultado una vida de bendición. Escucha por favor, la unidad en armonía trae como resultado una vida de bendición. Proponte que en este año se acaben los pleitos, las broncas, las peleas en la familia, en el hogar, en el matrimonio. Que se acabe todo eso, mi hermano. Tú que tienes un matrimonio problemático, tú que tuviste en el 2018 muchos problemas, muchos pleitos en el hogar, en la familia, hermano, que se acabe todo eso. Que en tu casa se respire una atmósfera de unidad, de armonía. Que en la iglesia, hermanos, se respire un ambiente de unidad y de armonía. Entonces la bendición de Dios empezará a llover, empezará a caer. Seremos benditos en la casa, en la familia, en el hogar, en el matrimonio, los hijos, en el trabajo, donde quiera que estemos. Ahí estará su bendición. Porque donde hay unidad en armonía, ahí envía Dios su bendición. No hay otra manera, hermanos. Proponte caminar en unidad y en armonía y serás poderosamente bendecido. No me creas a mí, créale a la palabra. Amén. ¿Y qué es unidad en armonía? ¿Qué será unidad en armonía? Escuche por favor. Unidad en armonía es la convivencia de varios. La convivencia de varios como uno solo. Esa es unidad en armonía. La convivencia de muchos, plural. La convivencia de muchos, porque dicen los hermanos. Está hablando en plural. Juntos. En armonía. La palabra armonía significa como uno solo. Amén. Como un solo cuerpo. Como una sola familia. Como una sola cosa. Como una sola esencia. Eso es estar en unidad y en armonía. Muchos, pero disfrutando como uno solo. En un mismo espíritu. En un mismo sentir. En un mismo gozo, en una misma alegría. Oh, mi hermano, cómo quisiera que este sábado todos viniéramos juntos y en armonía nos fuéramos a cantar la alabanza que cantamos hace ratito aquí, allá a la confraternidad. Amén. Mire que las iglesias con las que vamos a estar trabajando son iglesias pequeñas que apenas están levantando. Por lo menos ahí donde toca la confraternidad, hermanos, es una iglesia pequeña, una misión nueva. Y los hermanos me buscan y qué bonito sería que nosotros, que somos una iglesia un poquito más grande, diéramos un gran ejemplo de unidad y de armonía para ellos que apenas están empezando.
Que puedan darse cuenta, oye, la iglesia Roca de Salvación, mira qué bonito, juntos en armonía vinieron a apoyar. Eso motiva a las iglesias pequeñas, hermano. Pero ¿y si imagines que nada más vaya yo y 3 por ahí? ¿Usted cree que eso es juntos en armonía? No, hermanos, no. Entonces, juntos en armonía es la convivencia de varios como uno. Y eso produce una tremenda bendición. Dios bendice siempre la unidad en armonía. Repite conmigo: Dios bendice siempre la unidad en armonía. Juntos. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Ahora, ¿por qué Dios bendice la unidad en armonía? ¿Por qué prometió bendecir donde hay unidad en armonía? Porque es el orden establecido, mi hermano. Es el orden establecido. Y cuando caminamos dentro del orden establecido, siempre seremos bendecidos. Mire, vamos a poner el ejemplo. Génesis 1:27. ¿Cómo comenzó la familia? ¿Cómo comienza la hermandad? ¿Cómo comenzó la familia? ¿Cuál es la célula de la familia de los hermanos? El matrimonio. Y mira cómo Dios lo estableció. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Lo creó, dice, a imagen como varón y hembra. ¿Y qué estableció con ellos? ¿Qué estableció con ellos? El matrimonio. 2 como 1. Y mire lo que viene después de la unidad compuesta. Después que Dios establece la unidad entre el varón y la mujer y los establece como matrimonio, mire la frase que sigue en el versículo 28. Este es el orden establecido. ¿Y qué hizo Dios después que los estableció como matrimonio, varón y mujer? ¿Qué hizo Dios? Los bendijo. Pregunta: ¿la bendición vino como resultado de qué? De la unión, de la unidad. ¿Te estás dando cuenta, hermanos? La unidad en armonía trae bendición. Te aseguro que tú que estás casado, te aseguro que si te propones evitar todas las broncas en tu matrimonio y te pones de acuerdo con tu esposa y con tu esposo, vamos a caminar en unidad, vamos a caminar en armonía, vamos a caminar con Dios, vamos a consagrarnos para Dios, vamos a vivir en obediencia, vamos a buscar caminar en la voluntad de Dios. Te aseguro que Dios te va a bendecir. Porque Dios bendice todo aquello que está dentro del orden establecido. Número 2. La bendición de Dios es enviada. Y voy a reafirmar este principio. La bendición de Dios es enviada cuando se vive dentro del orden establecido. Salmo 133, versículo 2. Hay un orden, hermanos. La bendición tiene un camino. ¿Cuál es el camino de la bendición? Estar dentro del orden de Dios. Aquí la bendición se compara como el óleo. Y el óleo representa la bendición espiritual. Amén. La bendición material a veces es un reflejo de la bendición espiritual. Amén. No siempre, pero sí, en muchas ocasiones, la bendición material es un reflejo de la bendición espiritual. Pero aquí la bendición tiene un camino.
Aquí la bendición tiene un orden. Dice, es como el buen óleo. ¿Dónde primero recae el óleo? Sobre la cabeza. Amén. Y después de la cabeza, esa bendición del óleo, le pudiera yo llamar la bendición del óleo. El ungüento de Dios. El óleo de Dios, símbolo de la presencia del Espíritu Santo, símbolo del gozo del Espíritu Santo, símbolo del deleite del Espíritu Santo, símbolo del regocijo, símbolo de la salud, símbolo de la provisión del Espíritu Santo, el buen óleo. Porque hay un salmo donde dice, me has ungido con óleo de alegría. No lo traigo aquí en momento, pero hay un salmo donde dice, me ungiste con óleo de alegría. Amén. O sea que el óleo representa, hermano, la bendición que te satisface, la bendición que te llena, la bendición que te llena de gozo, la bendición que te llena de regocijo, la bendición que te llena de satisfacción. Pero esa bendición tiene un camino. Esa bendición tiene un orden. Amén. Y el primer orden donde reside la bendición es la cabeza. ¿Y qué significa la cabeza? Ahorita lo voy a explicar. Después de la cabeza, la bendición baja a la barba. Pero no cualquier barba. La barba de Aarón. Que eso nos está hablando también de algo poderoso, hermanos, en la vida espiritual. Y por último, esa bendición del deleite, del regocijo, hermano, de una vida plena, de una vida satisfecha. Hermano, por último, baja hasta el borde de las vestiduras. Quiero que notes cómo la bendición del gozo, del deleite, de la satisfacción, primero cae en la cabeza. Segundo, cae en la barba. Y por último, llega hasta el borde del manto de la vestidura. Entonces, en este versículo 2, yo veo una profunda enseñanza espiritual que nos ayudará a entender cómo fluye la bendición de Dios, cómo llega la bendición de Dios, porque Dios envía la bendición, pero no la envía nada más así. No, la bendición tiene un camino. La bendición tiene un orden. Y si nosotros caminamos dentro de ese orden, entonces seremos bendecidos. Amén. Y aquí el que tenga oído, oiga lo que les quiero enseñar. Amén. Entienda lo que les quiero compartir. Repite conmigo: cabeza, barba, Aarón y vestiduras. Ese es el camino de la bendición, mi hermano. Así fluye la bendición: cabeza, barba, Aarón, vestidura. 4 cosas. Ese es el camino de la bendición espiritual, hermanos. Donde hay unidad en armonía, donde hay cabeza, donde está la cabeza, donde está la barba, donde está Aarón y donde está la vestidura, ahí está, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, cuán importante entonces es discernir por el Espíritu lo que significa la cabeza, lo que significa la barba, lo que significa Aarón, lo que significa las vestiduras. Oh, mi hermano, tenemos que discernir esto, porque de esto depende una vida de bendición. De esto depende que tu casa sea bendecida. De esto depende que tu matrimonio sea bendecido, que tu trabajo sea bendecido, que tu negocio sea bendecido. Aparte de la unidad en armonía, la aplicación espiritual de la cabeza, de la barba, de Aarón y de las vestiduras. Amén. Hablar de cabeza, de barba, de Aarón y de las vestiduras es hablar de un orden establecido y definido por Dios. Vamos a empezar con la cabeza.
Voy a empezar con las cabezas. Y aquí quiero que se amarren bien los cinturones, los varones. Porque si la cabeza no se faja bien los cinturones y los pantalones, no puede haber bendición en la familia. Mujeres, díganle al marido, pon atención, te van a hablar. La cabeza. La cabeza. ¿Dónde llega el óleo? ¿Dónde comienza la bendición? La cabeza. Si la cabeza está en su lugar, si la cabeza está en su sitio, si la cabeza está cumpliendo con su deber, con su responsabilidad, ahí llegará la bendición. Amén. La cabeza. ¿Qué significa la cabeza? Amén. ¿Qué representa la cabeza? Cuando hablamos de cabeza, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de autoridad. Estamos hablando de la autoridad, hermanos. Entonces, ¿qué significa eso? Que para que yo pueda ser bendecido, yo tengo que tener una cabeza. Yo tengo que depender de una cabeza. Yo tengo que reconocer el lugar de la cabeza. En otras palabras, para que yo pueda ser bendecido, yo tengo que estar bajo autoridad. Tengo que tener mi autoridad. Tengo que saber quién es mi autoridad. Amén. No puedo yo tener autoridad si no estoy bajo una autoridad. No puede haber bendición sobre mi casa si yo no tengo una cabeza. Amén. Entonces la cabeza, mis hermanos, representa la autoridad. Reconocer la autoridad. Porque mire, vamos a mirar un texto. Primera de Corintios 11:3. Y mire el orden que se menciona ahí. Mire el orden. ¿O quieres que la bendición llegue a tu familia? Mire. ¿Se da cuenta del orden? En esta hora de la tarde, ya que estoy hablando del camino de la bendición, ya que estoy hablando del orden de la bendición, varones, quiero que sepan que Cristo es la cabeza. Ponle sabiduría. Varón, si Cristo es tu cabeza, ¿qué significado tiene eso entonces en tu vida? Que tú tienes que aprender a sujetarte a Cristo como varón. Como hombre, aprende a sujetarte a Cristo. ¿Quieres que la bendición llegue a tu familia? ¿Quieres que la bendición llegue a tu casa? ¿Quieres que la bendición llegue a tu hogar? Tú como varón, como hombre, voy a usar la palabra varón, que es la palabra que usa el Espíritu Santo. Como varón, tienes que sujetarte a Cristo. Mire que muchos hogares están en maldición porque los varones no se están sujetando a Cristo. Muchos hogares, muchos matrimonios están en ruina, están en desgracia porque los varones son rebeldes y desobedientes y no quieren sujetarse a Cristo. No hay otro camino, hermanos, varones, no hay otro orden. Aquí, para que la bendición llegue a tu vida, llegue a tu familia, tú tienes que sujetarte a Cristo. Mientras tú te mantengas unido a Cristo, mire que de Cristo, que es tu cabeza, va a venir la bendición, llegará a ti. Y después de ti, ¿a quién llegará esa bendición? ¿Se da cuenta del orden? La bendición baja de cabeza a cabeza y después al resto del cuerpo. Amén. Cristo es la cabeza de todo varón.
Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Están escuchando, mis hermanas? ¿Qué tienen que hacer las hermanas para que la bendición llegue a sus vidas? Aunque cueste. Aunque cueste. Y algunas se estará preguntando, pero si no tengo marido, entonces ¿a quién te vas a sujetar como cabeza espiritualmente? Díganlo sin miedo, díganlo. No, pero debe de haber un varón que represente. ¿A quién te vas a sujetar entonces si no tienes marido? El pastor. Al pastor. Porque si no tenemos una cabeza, la bendición no llega. Si no hay una cabeza, hermanos, si no tenemos una autoridad sobre nosotros, hermanos, no hay bendición. Aquí nadie está fuera. Aquí nadie se puede excusar. Es que no tengo marido. Tienes un pastor. No soy tu marido, pero soy tu pastor. Amén. Y puedo ayudarte. Puedo encaminarte. Puedo evitar que te metas en problemas con un consejo, con un regaño, con una llamada de atención por tu bien. El punto es que si queremos caminar en bendición, tenemos que reconocer la cabeza. Tenemos que honrar la cabeza. Tenemos que respetar la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque si no tenemos una cabeza, no hay bendición. Porque si no tenemos una cabeza, entonces no somos un cuerpo. Porque si no tenemos una cabeza, entonces no tenemos la imagen, no tenemos la semejanza y no hay bendición. Porque si no tenemos una cabeza, entonces somos un monstruo. Y Dios no bendice monstruosidad. Dios bendice todo lo que está de acuerdo, en armonía con su imagen y su semejanza. Dios estableció un orden. Así camina la bendición. ¿Saben por qué yo estoy bendecido ministerialmente? Porque tengo una cabeza, hermanos. Tengo una cabeza. Aún yo como pastor, soy pastor, tengo autoridad, pero hay una autoridad sobre mí, el pastor Alfredo. Y cada vez que tengo la oportunidad de honrarlo, lo honro. Amén. Es mi cabeza hablando ministerialmente. Amén. Tenemos que estar sujetos a la cabeza. Este es el orden. Les aseguro que todo marido que se sujete de verdad a Cristo como debe de ser, hermano, está abriendo la puerta para que la bendición de Dios llegue a su casa, llegue a su familia. Pero aquel marido que se rebela, aquel marido desobediente, aquel marido que no se consagra, aquel marido que no se sujeta a la doctrina, al evangelio, hermano, está cerrando la puerta para que la bendición de Dios llegue a su familia. Amén. Así camina la bendición. Todos tenemos una cabeza que respetar. Los maridos no estamos fuera de autoridad. Tenemos a Cristo. Las mujeres no deben estar fuera de autoridad. Tienen al esposo. Y si no tienen al esposo, pues tienen al pastor como un padre espiritual. Los hijos no están fuera de autoridad. Tienen a papá, tienen a mamá. Los niños, los adolescentes, hermanos, todos tenemos que estar bajo un orden de autoridad. Así fluye la bendición. Mientras yo me mantengo dentro de ese orden de autoridad, la bendición va a estar fluyendo. Va a estar ahí, moviéndose, operando, llegando de alguna manera. Va a estar ahí. El problema es cuando nos salimos de ese orden. Amén. Cuando rompemos ese orden, ahí empieza la desgracia. Mientras Adán y Eva estaban sujetos al orden establecido, fueron bendecidos. ¿Qué pasó cuando rompieron el orden establecido? Perdieron todo, hasta la vida, la salud, el paraíso, el disfrute, la bendición,
el deleite, perdieron la gloria, se quedaron desnudos, se quedaron avergonzados, perdieron todo, mi hermano. Es que cuando nos salimos del orden se pierde todo. Yo una vez le dije a mi hija Suri, si no mal recuerdo, quiero que entiendas lo que te conviene mantenerte dentro de mi autoridad. Mientras tú te mantengas dentro de mi autoridad, vas a ser bendecida por Dios. Pero el día que se te meta la loquera revelarte a mi autoridad como padre, pierdes todo. Así que sé sabia y entiende lo que te conviene. Y eso también se lo digo a los niños, a los adolescentes, los jóvenes que están aquí. Debes de saber que te conviene mantenerte dentro del orden y estar sujeto a tu cabeza, que es tu papá, que es tu mamá. Mientras te mantengas sujeto a tu cabeza, la bendición de Dios que está sobre tus padres llegará también a tu vida. El problema vendrá cuando tú te rebeles a la cabeza. Ahí empieza la desgracia. Ahí empieza el fracaso. Ahí empieza la ruina. Como quisiera que los adolescentes que se rebelan entendieran en esta tarde que les conviene, por causa de bendición, mantenerse sujetos a sus padres. Amén. Las cabezas, como quisiera que las mujeres rebeldes, desobedientes, que se oponen cuando el marido cristiano le habla conforme a la palabra, le habla conforme a la doctrina, le exhorta que viva la palabra, como quisiera que esas mujeres rebeldes entendieran que les conviene sujetarse a lo que el hombre cristiano que tiene convicción, que tiene, hermanos, temor de Dios, le dice que practiquen, que vivan conforme a la palabra, que vivan conforme a la doctrina. Les conviene que se sujeten a ese marido, a esa cabeza temerosa, hermanos, de la palabra, que tiene convicción, que te exhorta, que te demanda que vivas conforme a la palabra, que vivas conforme al evangelio. Oh mujer rebelde, por causa de bendición sobre tu casa, sobre tus hijos, te conviene que tú sujetes a tu cabeza. Te conviene. Hoy está de por medio la bendición. ¿Cómo te vas a levantar contra tu cabeza si la bendición llega primero a la cabeza? Nota el orden establecido. Sí, porque hay mujercitas que se rebelan. El marido le dice: mi amor, fíjate, pero es que la palabra dice así. Amén. No se quieren sujetar. Mi amor, pero el pastor nos ha dicho, nos ha enseñado. Y no se quieren sujetar. El punto es si queremos andar en bendición. No hay otro recurso. No hay otro medio. El camino de la bendición es la sujeción a nuestra autoridad. Amén. Todos tenemos una cabeza. El varón Cristo, la mujer su esposo, los hijos sus padres. Hay un orden. Rebélate contra tu patrón en la empresa y va a ver cómo te va a ir. Rebélate contra los maestros en la escuela y va a ver cómo te va a ir. Rebélate con el policía que te está infraccionando y va a ver cómo te va a ir. Es un orden. Bienaventurados seremos si aprendemos a caminar en ese orden, hermanos. Reconociendo nuestra cabeza, nuestra autoridad. Regresemos al Salmo 133:2. Tenemos que caminar en orden, mis hermanos. No nos va a gustar, pero entendamos que está de por medio la bendición. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Amén. Lo que tu autoridad diga, si está dentro de los principios, amén. Claro que muchas veces la autoridad va a decir cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Ahí no estamos obligados a obedecer. Amén. Pero si está dentro del orden, de lo que es aprobado por Dios, hay que hacerle caso.
Ok. Después, ¿qué sigue? La barba. ¿Y la barba de dónde depende? De la cabeza. La barba. A ver lo que traen barba de chivo. ¿De dónde depende la barba? ¿Dónde está? Está conectada a la cabeza. Entonces, ¿la barba de qué nos está hablando? De sujeción, de servicio. Amén. Muchas veces se aplica en el liderazgo. Tener la capacidad de servir, hermanos. Tener la capacidad de someternos, de reconocer, de respetar. La barba está ligada a la cabeza por el extremo inferior del rostro. La barba significa sujeción y servicio. Amén. De eso está hablando la barba. Cuando estamos sujetos a nuestra cabeza, es ahí donde viene la bendición. El estar unido a ella en sujeción. Después, ¿qué siguen? Después, ¿qué siguen? Pero no cualquier barba. La barba de Aarón. ¿Y qué tiene que ver Aarón en esto? ¿Qué nos está enseñando el Espíritu Santo? ¿Qué significado tiene Aarón? ¿Quién era Aarón? ¿Qué representa Aarón? ¿Qué tiene que ver Aarón con mi vida, con mi casa, con mi hogar? ¿Qué tiene que ver Aarón con roca de salvación? ¿Qué tiene que ver Aarón con mi bendición? ¿De qué está hablando Aarón? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Para empezar, ¿quién era Aarón? El sacerdote. ¿Sabe qué es lo que Dios nos está diciendo? Que nosotros como un cuerpo somos un cuerpo de sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes. Espiritualmente formamos, corporativamente formamos el nuevo sacerdocio. Y por ser parte de ese nuevo sacerdocio, tiene que haber una autoridad. Tiene que haber sujeción, la barba. Y tiene que haber servicio. Eso representa a Aarón, la capacidad de servir. Como sacerdotes, como ministros. Vamos a ir por favor en Primera de Pedro. Dos, 9. Mire lo que dice. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué más somos? Real sacerdocio. Ahí está Aarón. Somos el Aarón espiritual de Dios. La iglesia es el Aarón corporativo de Dios. Amén. Y en este real sacerdocio hay autoridades que tenemos que respetar. En este nuevo sacerdocio, hermanos, tenemos que caminar en obediencia. Tenemos que caminar en sujeción. Como ministros, como sacerdotes del nuevo pacto, como pueblo adquirido por Dios, como nación santa, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Eso es lo que representa Aarón, hermanos. Lo que yo quiero que entendamos, que hay un orden. Ese es el camino de la bendición. Regresémonos al Salmo 133, versículo 2. Ya mero terminamos. Ya voy a terminar. Hay un orden, hermanos. La bendición no llega nada más así porque sí. Tenemos que caminar dentro de ese orden para que seamos bendecidos. ¿Cuál es el último elemento que nos falta? Las vestiduras.
¿Y qué significan las vestiduras? Las vestiduras significan cobertura, cubierta. Amén. Y para que yo pueda ser cubierto como el sacerdote, que eran vestidos, hermanos, con las mismas vestiduras. Todos los sacerdotes tenían la misma vestidura. Las vestiduras sacerdotales. Está hablando entonces de formar parte de un cuerpo. Está hablando de pertenecer a un cuerpo. De ahí la importancia de que en este año tú te mantengas unido al cuerpo de Cristo. Y que todos caminemos bajo ese mismo manto. Que todos tengamos la misma vestidura. Cuando habla de Aarón, está hablando de un cuerpo sacerdotal. Está hablando de un real sacerdocio, donde todos tenemos que estar unidos en armonía y estar cubiertos, estar vestidos de esas vestiduras. Hermanos, tener la misma apariencia. Estoy hablando en sentido espiritual, de obediencia, de servicio, tener el mismo sentir, tener el mismo espíritu. Hermanos, tener la misma disposición, estar en unidad, en armonía, sujetos, en obediencia, en servicio, en sujeción. Dicho de otra manera, caminar como un cuerpo, como un reino de sacerdotes de Dios. Solamente de esa manera seremos bendecidos, hermanos. Mire cómo camina entonces la bendición. Comienza en la cabeza. ¿Y dónde termina? Las vestiduras. Bienaventurado serás si tú te mantienes cubierto con esas vestiduras. Dicho de otra manera, bienaventurado serás si tú te mantienes unido al cuerpo. Mientras tú te mantengas unido al cuerpo de Cristo, las vestiduras están sobre ti. Aquí en el nuevo sacerdocio, la cabeza es bendecida, la barba es bendecida y las vestiduras son bendecidas. ¿Queremos caminar en bendición? Vamos a formar parte del cuerpo. Vamos a mantenernos ligados al cuerpo. Vamos a mantenernos unidos al cuerpo. Que la bendición sobre la cabeza caiga sobre mí. Que la bendición de la barba caiga sobre mí. Que no importa la parte del cuerpo que me corresponda hacer, mientras yo me esté unido a ese cuerpo que tiene la cabeza bendecida, a ese cuerpo que tiene la barba bendecida, a ese cuerpo que tiene las vestiduras bendecidas. No importa si me tocó ser parte del pie, no importa, hermanos, la parte del cuerpo donde yo esté unido, no importa, mientras sea parte de ese cuerpo que tiene una cabeza bendecida, que tiene una barba bendecida y que tiene las vestiduras bendecidas. No importa que yo sea el dedo más chiquito del cuerpo, ahí estará la bendición. Amén. Ese es el camino, hermanos. ¿Dónde envía Jehová su bendición? Donde hay armonía. ¿Dónde más? Donde hay respeto a la autoridad, la cabeza. ¿Dónde más? Donde hay sujeción, servicio y dependencia, la barba. ¿Dónde más? Donde somos parte del mismo cuerpo espiritual y tenemos la misma vestidura. Amén. Que son la cubierta. En otras palabras, no andar solos, no apartarnos, no separarnos. Mira, cada año cuántos creyentes de las congregaciones se van apartando y se van apartando y se van apartando. ¿Usted cree que esas personas o esos creyentes que se apartan, usted cree, hermanos, que sus familias van a seguir en bendición? ¿Usted cree que les espera un futuro de bendición? No, hermanos. Jesucristo, que es la cabeza principal, dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Yo le invito en esta tarde, hermano, que usted se proponga en este año ser parte de este cuerpo, que es la iglesia, y mantenerse firme, sujetarse
a las autoridades. Aquí hay autoridades. Yo soy autoridad, los diáconos son autoridad, los que tienen cargo son autoridad, hermanos. A reconocerlos, a caminar en ese orden, a caminar en esa unidad. Que si algún diácono le llama la atención porque usted está distraído con el celular, sujétese. Que si algún diácono le llama la atención porque por ahí usted anda haciendo algún relajo, los jóvenes, que si alguno de los hermanos le llama la atención, sujétese. Sea sabio, sea entendido, sujétese. Será bendecido. Es por causa de la bendición. Cuando nos sujetamos, estamos manteniendo el camino abierto para que la bendición llegue. Si tu esposo te corrige con la palabra, sujétate, mujer. Hijos, jóvenes, adolescentes, si sus padres los corrigen con la palabra, sujétense. Mantendrán abierto y libre el camino para la bendición de sus vidas. Pónganse de pie, por favor. El camino a una vida de bendición es vivir en armonía dentro del orden establecido por Dios. Si en este año tengo la necesidad de corregirle o de llamarle la atención, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sujétese. Sujétese. No crea que porque le llamo la atención es porque quiero correrlo de la iglesia. No, al contrario, es para que usted se enderece, hermanos, y se afirme. Sí, porque muchas veces se toma al revés. Les llama a uno la atención y mejor se van. No, no es para eso. Es para que usted se mantenga dentro del orden y no se salga. Por eso es el llamado de atención. Para eso es la exhortación. Para que se mantenga dentro del orden, para que sea bendecido, mi hermano. No lo tome a mal, no lo tome en el sentido equivocado.